Elon Musk estaba en vivo en televisión. En la audiencia, había niños, algunos acompañados por sus padres, ansiosos por escuchar a uno de los hombres más inteligentes del planeta. Pero cuando comenzó a hablar, no fue sobre viajes espaciales ni sobre el último modelo de Tesla. Elon comenzó a hablar de Dios. La sala quedó en silencio. Las personas se inclinaron hacia adelante en sus asientos, intrigadas por el giro inesperado de la conversación. El presentador del programa, que esperaba una discusión sobre tecnología, se mostró visiblemente sorprendido, pero no dijo nada. Elon tenía toda la atención del público. Sé que muchos de ustedes piensan que solo soy un hombre de ciencia y números, dijo con una ligera sonrisa. Y sí, me gusta la tecnología. Me gusta resolver problemas. Pero hay algo más grande que la ciencia y la tecnología. Se detuvo por un momento y miró alrededor de la sala, en especial a los niños. Sus ojos bien abiertos reflejaban una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Qué diría Elon Musk, el hombre que había creado cohetes y autos eléctricos, sobre Dios? Siempre me he preguntado sobre el universo, continuó. No solo sobre su funcionamiento, sino sobre la razón de su existencia, por qué estamos aquí, por qué el universo sigue ciertas reglas, y de dónde provienen esas reglas. La audiencia estaba cautivada. Incluso aquellos que miraban desde casa sintieron un cambio en la atmósfera. Sabían que Elon los estaba llevando a un tema profundo y estaban impacientes por seguirlo. Mientras Elon hablaba, una niña, probablemente de 10 años, levantó la mano. Las cámaras enfocaron a la pequeña. Era de estatura baja, con el cabello rubio recogido en una cola de caballo, y llevaba un vestido rosa brillante que contrastaba con el resto de la sala. Parecía nerviosa pero decidida. El presentador también la notó y le indicó a Elon que la escuchara. Él dejó de hablar y sonrió cálidamente. Sí, dijo, animándola a expresarse. La niña dudó por un momento y luego preguntó con voz inocente, «Señor Musk, ¿usted cree en Dios?» La sala se volvió aún más silenciosa, si es que era posible. La audiencia, el presentador, todos esperaban la respuesta de Elon. Era una pregunta que podía llevar la conversación en cualquier dirección, y todos querían saber qué respondería este hombre de ciencia. Elon se inclinó ligeramente hacia adelante, como para mostrarle a la niña que tomaba su pregunta con seriedad. Es una excelente pregunta, dijo. Y la verdad es que pienso mucho en ello. Pienso en lo increíble que es el universo, en lo inmenso que es, y sin embargo, está perfectamente equilibrado. No tengo todas las respuestas, pero creo que hay algo más grande que todos nosotros. Se detuvo de nuevo, dejando que sus palabras se asimilaran. Algunos lo llaman Dios, otros el universo, pero creo que hay una fuerza que guía todo esto. La niña sonrió, satisfecha con su respuesta, pero el resto de la audiencia quería más. ¿En qué exactamente creía Elon Musk? Necesitaban escuchar más, y él parecía dispuesto a darles lo que esperaban. Elon tomó un respiro profundo y observó la sala llena de rostros curiosos. Verán, dijo, cuando miro las estrellas o cuando pienso en la complejidad de la vida en la Tierra, es difícil no creer en algo más grande. Se detuvo antes de continuar. He enviado cohetes al espacio, he visto la Tierra desde arriba, y déjenme decirles que eso te hace reflexionar. Sonrió levemente. Te hace pensar en lo pequeños que somos, pero también en lo especiales que somos. No creo que todo esto haya ocurrido por casualidad. La forma en que los planetas se mueven, la manera en que la vida existe, todo parece estar planeado. La tensión en la sala aumentó. Elon no solo hablaba de ciencia. Estaba aludiendo a algo más profundo, algo espiritual. Pero aún no había dicho todo. La audiencia se inclinó hacia adelante, esperando lo que vendría después. La ciencia, explicó Elon, puede decirte cómo funcionan las cosas, pero no siempre por qué funcionan. Y ahí es donde entra la fe. Miró a la sala. No tienes que elegir entre la ciencia y la creencia en algo más grande. Puedes tener ambas. Fue una declaración poderosa. Muchos adultos en la sala, así como los espectadores en casa, asintieron en señal de aprobación. Elon estaba construyendo un puente entre dos mundos, la ciencia y la fe, de una manera que parecía tanto lógica como sincera. Pero los niños aún tenían preguntas. Uno a uno,
Levantaron sus manos, ansiosos por saber más sobre este aspecto del hombre conocido por sus inventos, pero que ahora hablaba de los misterios de la vida misma. Un niño en la primera fila tomó la palabra. Tendría unos 12 años. Llevaba una chaqueta azul y parecía haber pensado bien su pregunta. Señor Musk, preguntó, si existe un Dios, ¿por qué suceden cosas malas? El rostro de Elon se suavizó. Era una pregunta difícil. Una pregunta con la que muchos adultos también luchaban. Pero Elon no vaciló. Es una muy buena pregunta, dijo. Y es una pregunta que las personas se han hecho durante miles de años. Se tomó un momento para pensar y la sala se volvió aún más silenciosa. No tengo todas las respuestas, dijo con honestidad. Pero creo que parte de la respuesta es que vivimos en un mundo de libre albedrío. Las personas pueden elegir hacer el bien o el mal, y a veces ocurren cosas malas debido a sus elecciones. El niño movió la cabeza, pero Elon no había terminado. Pero también creo que de las situaciones malas pueden surgir cosas buenas. A veces, los momentos más difíciles en la vida pueden llevar a los mayores cambios. Así que, incluso cuando suceden cosas malas, siempre hay esperanza. La audiencia se mostró visiblemente conmovida por sus palabras. Había tomado una pregunta difícil y la había transformado en un mensaje de esperanza. Pero aún tenía algo más que decir. Elon dirigió su atención a los niños en la sala. Verán, dijo, creo que cada uno de ustedes tiene el poder de hacer del mundo un lugar mejor. No necesitas ser un científico o un inventor para cambiar el mundo. Solo necesitas ser amable, ayudar a los demás y creer en algo más grande que tú mismo. Sus palabras resonaron en toda la sala. Los niños, en particular, parecían inspirados. Habían venido a escuchar sobre el espacio y la tecnología. Pero en su lugar, estaban recibiendo una lección de fe y bondad de uno de los hombres más inteligentes del mundo. Elon sonrió a los niños, con los ojos llenos de calidez. Todos ustedes tienen el potencial de lograr cosas extraordinarias, dijo. Recuerden, no es solo lo que hacen lo que importa, sino por qué lo hacen. Y si creen en algo más grande que ustedes, siempre encontrarán la fuerza para seguir adelante, incluso cuando sea difícil. Entonces compartió una historia personal de su propia vida. Cuando era más joven, dijo, enfrenté muchos desafíos. La gente no creía en mis ideas. Pensaban que enviar cohetes al espacio era imposible. Pero no me rendí. Creía en mí mismo y creía que había un propósito en lo que hacía. Su historia fue un poderoso recordatorio de que la fe, ya sea en Dios, en el universo o simplemente en uno mismo, puede llevar a las personas a lograr lo imposible. El mensaje de Elon era claro. La fe es una fuerza poderosa que puede ayudar a las personas a superar los mayores desafíos. Mientras el programa llegaba a su fin, Elon tomó un último momento para dirigirse a la audiencia. No tengo todas las respuestas, dijo, pero creo que hay algo más grande que todos nosotros. Ya sea que lo llamen Dios o el universo, creo que es importante creer en algo. Y si alguna vez se sienten perdidos o inseguros, continuó Elon, recuerden que forman parte de algo más grande. Hay una razón para su existencia, y tienen el poder de marcar la diferencia en el mundo. Las cámaras recorrieron la sala, y era evidente que Elon Musk había logrado algo extraordinario. Las palabras de Elon Musk no solo impactaron a las familias, sino que también se extendieron a las escuelas, iglesias y grupos comunitarios. Inspirados por sus ideas, estas instituciones comenzaron a organizar debates y eventos sobre los grandes temas de la existencia. Personas de todos los ámbitos de la vida, creyentes y no creyentes, jóvenes y adultos, se reunieron para explorar cuestiones fundamentales, tal como lo había hecho Elon. Para los niños que presenciaron la transmisión ese día, sus palabras se convirtieron en un recuerdo imborrable. Muchos de ellos comenzaron a soñar en grande, imaginándose como futuros agentes de cambio. Aún no sabían exactamente cómo lograrlo, pero creían, como Elon les había dicho, que tenían el poder de marcar la diferencia. Con el paso de las semanas, el mensaje de Elon Musk siguió inspirando a millones de personas. Sus palabras abrieron un mundo de posibilidades y recordaron a la humanidad que la vida no se trata solo de tecnología y progreso, sino que tiene una dimensión más profunda y significativa. En los meses posteriores, muchas personas comenzaron a perseguir sus sueños con una pasión renovada. Algunos se involucraron más en sus comunidades para ayudar a quienes lo necesitaban.
Otros comenzaron a cuestionar sus propias creencias y a explorar el significado de la vida de una manera en la que nunca antes lo habían hecho. Las palabras de Ilan también influyeron en la percepción de la relación entre ciencia y fe. Para muchos, estos dos conceptos siempre habían parecido opuestos. Sin embargo, él demostró que podían coexistir. Ilan había probado que era posible creer en el poder de la ciencia sin descartar la existencia de algo superior. A medida que el mundo avanzaba, las personas comenzaron a comprender que las respuestas a las grandes preguntas de la vida no solo se encontraban en los descubrimientos científicos, sino también en lo que podían descubrir dentro de sí mismas. Años después, se recordaría aquel discurso televisado como un punto de inflexión en la manera en que el mundo percibía la ciencia, la fe y la mente humana. Elon Musk siempre había sido conocido como un hombre de innovación y progreso, pero sus palabras sobre Dios dejaron una huella que trascendió la tecnología. Para los niños que estuvieron presentes en la audiencia ese día, su mensaje se convirtió en una luz que los guió a lo largo de sus vidas. Muchos de ellos crecieron para dedicarse a la ciencia, la tecnología y la educación, sin olvidar la importancia de la fe, la bondad y la creencia en algo más grande que ellos mismos. Y para Elon, esta experiencia fue igualmente significativa. Siguió empujando los límites de la ciencia y la tecnología, pero también se mantuvo firme en la idea de que la vida es más que lo que puede verse o medirse. Creía en el poder de la mente humana y en la capacidad de cada individuo para cambiar el mundo para mejor. En última instancia, sus palabras inspiraron a millones de personas. Mostró que era posible creer tanto en la ciencia como en algo superior. Y al hacerlo, inició una conversación que seguiría dando forma al mundo en las generaciones futuras. Con el tiempo, el impacto de su discurso televisado se hizo aún más fuerte. Su mensaje se convirtió en la base sobre la cual muchas personas comenzaron a replantearse lo que significaba ser humano. Las palabras que pronunció resonaron más allá de los niños presentes en el estudio ese día. En todas partes del mundo, la gente encontró un nuevo significado en su reflexión sobre el vínculo entre la fe y la razón, entre lo conocido y lo desconocido. El enfoque de Elon era único. Había construido cohetes, revolucionado industrias y hecho declaraciones audaces sobre el futuro de la humanidad. Pero su reflexión sobre Dios añadió una dimensión completamente nueva a su imagen pública. Ya no se le veía solo como un visionario tecnológico, sino como alguien que construía puentes entre la ciencia y los misterios de la vida. Los padres empezaron a enseñar a sus hijos no solo hechos científicos, sino también a maravillarse con lo que la ciencia no podía explicar. Las conversaciones evolucionaron. Las personas ya no se limitaban a preguntar cómo funcionaban las cosas, sino también por qué existían. ¿Había un propósito detrás de todo? ¿Podía la complejidad de la vida y el universo ser simplemente el resultado del azar, o había una fuerza directriz detrás de todo? La convicción de Elon, de que cada ser humano tenía un papel que desempeñar independientemente de su origen, encontró un eco particular entre los jóvenes. Lo veían no solo como alguien que creía en el poder de la tecnología, sino también en la capacidad de los individuos para moldear el futuro. Los niños lo admiraban no solo por su éxito, sino también por su convicción de que ellos también podían marcar la diferencia. A medida que las palabras de Elon Musk se difundían por el mundo, se hizo evidente que no se trataba solo de un momento pasajero en la cultura popular. Era el inicio de algo más grande. Los líderes religiosos de diferentes credos acogieron sus ideas, encontrando un punto en común con alguien que comprendía tanto la importancia de la ciencia como los misterios del universo. En algunas regiones, las escuelas y comunidades comenzaron a organizar talleres para explorar el equilibrio entre la fe y la ciencia, utilizando su mensaje como punto de partida. Sus palabras desencadenaron debates profundos entre personas que nunca antes habían considerado la posibilidad de vincular la investigación científica con la reflexión espiritual. Al mismo tiempo, en los hogares de todo el mundo, los padres se encontraron abordando temas que antes parecían demasiado complejos o intimidantes. Los niños comenzaron a hacer preguntas como, ¿por qué estamos aquí? ¿O existe un propósito en la vida? Padres que en el pasado habían encontrado difícil responder ahora se sentían más cómodos explicando que era normal no tener todas las respuestas. Como dijo Elon, lo esencial no era saberlo todo, sino ser curiosos, estar abiertos y dispuestos a explorar tanto la ciencia como la fe. Incluso en los círculos académicos, estas palabras provocaron nuevos debates. Investigadores que durante mucho tiempo habían separado la ciencia de la espiritualidad empezaron a reconsiderar sus posturas. ¿Podían coexistir ambas? ¿Era posible ser tanto una persona de razón como una persona de fe?
Ilan demostró que la respuesta podía ser afirmativa, y muchos estaban ansiosos por profundizar en esa reflexión.